A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarle, igual a su distinguida audiencia. Carlos, entiendo que todavía hay graves cierres de vía y obstrucción para la movilidad precisamente hacia y desde Cuenca. ¿Se han logrado activar estos corredores humanitarios para el paso de los insumos que se necesitan en los hospitales, por lo menos? Bueno, hoy hemos conocido a través precisamente de la prensa que ha habido la posibilidad de pasar un pequeño convoy de estos tanques de oxígeno que se necesitan precisamente para esta situación al borde de la muerte que estaban soportando muchos pacientes en los hospitales de Cuenca. Pero no es solo el oxígeno lo que se necesita, ¿no? Entiendo que son varias necesidades que los médicos han ya planteado desde hace algunos días en Cuenca. Y todas estas necesidades parten también de Quito, tal vez de algo de Guayaquil también que podría colaborar y que está más cerca. ¿Cómo ve usted la situación? La situación es, como les digo, no estamos hablando siquiera de gravedad. Estamos hablando de una situación al borde de la muerte. Entonces, es evidente que los médicos que estamos desde hace un año precisamente hablando sobre la necesidad de que se implementen acciones tendientes a que los pacientes reciban oportunamente medicación, insumos, prótesis, equipamiento en los hospitales que, por desgracia, por ejemplo, están en el Hospital Pablo Arturo Suárez y en el Hospital de Calderón, 900 cirugías represadas porque o no tienen insumos necesarios, no tienen prótesis en el caso de problemas traumatológicos, o como en el caso del Hospital de Calderón y también de Esmeraldas y de Santo Domingo, que no cuentan con el laparoscopio, que es la herramienta con la cual se operan, pues tienen muchas cirugías de abdomen, y que eso significa que el paciente se recupere pronto y que no tenga que pasar por las penurias que antes desgraciadamente eran así, y el paciente tenía pues una recuperación mucho más lenta, más tortuosa. Y desgraciadamente todo eso, cuando estábamos precisamente dialogando con el gobierno, surge esta situación tan grave contra la cual evidentemente nosotros tenemos que elevar nuestra voz de protesta, porque mientras el gremio de los médicos está hablando de salvar la vida de los pacientes, de atender la salud de los pacientes, por desgracia hay sectores que hacen precisamente lo contrario. Esto es absolutamente incomprensible. No se entiende cómo es que hablan de estar defendiendo los derechos del pueblo, si ni siquiera el más elemental de los derechos, como la salud y la vida, pues los respetan. Y ahí estamos viendo que hay hospitales, que hay unidades operativas que no pueden trabajar, ambulancias en donde se han muerto pacientes, y esta emergencia en la ciudad de Cuenca, en los hospitales de la SUAY, al borde de la muerte de los pacientes, tratando de gastar el mínimo posible para que toleren lo más posible. Es una situación absolutamente absurda e incomprensible. Ahora, leía que en Cuenca los médicos dicen que ni siquiera ya prácticamente algunos no pueden ni llegar a su trabajo para seguir con la ayuda a las personas que están internadas en los hospitales. O sea, la situación es dramática en Cuenca. El alcalde también se refirió a ella, pero ustedes han logrado unirse como colegio de médicos de cada provincia para poder concretar una alternativa, o realmente creen que no funciona. Estoy leyendo acá que hace 6 días un convoy con 17 camiones que salían del Guayas hacia justamente a través de la vía Molleturo Naranjal para llegar a Cuenca con justamente lo que usted acaba de mencionar, oxígeno medicinal, alimentos de primera necesidad, medicinas y demás, y los dejaron varados, no los dejaron pasar.
¿Usted cree que estos corredores humanitarios de los que habla también que el movimiento indígena que van a abrir son confiables? Primo non sere. Eso significa, primero, no hagas daño. Si están hablando de defender los derechos del pueblo, de la gente más pobre, de la gente vulnerable, de la gente que necesita llegar a las unidades operativas de salud, hablamos de pacientes con cáncer, hablamos de pacientes con diálisis, hablamos de pacientes intensiva. Estamos hablando de una situación de vida o muerte que ya antes la habíamos denunciado en la presidencia de la República. Y ahora resulta que los supuestos defensores del pueblo no dejan pasar, no permiten que estas medidas, que estos insumos tan necesarios para la atención de los pacientes, o que los pacientes mismos, o que los médicos lleguen a las unidades operativas para poder atender a la gente que más necesita. Mire el contraste que resulta mientras el gremio de los médicos ha perdido a casi 700 médicos trabajando en la pandemia, dando su vida por los pacientes en los hospitales. Existen unos cuantos dirigentes mal orientados que no defienden al pueblo, sino que por el contrario, obstaculizan que lleguen alimentos para los niños desnutridos, que lleguen estos insumos tan necesarios como el oxígeno, como los medicamentos. Entonces no se entiende cómo es que están defendiendo al pueblo. Están atentando contra la vida de las personas. Tenemos que protestar acerbamente sobre esto. Pero ¿cuál es el pedido urgente que hacen? Porque hace una semana ya se lo hizo. Los médicos anunciaban, incluso la Cruz Roja también ha anunciado que no hay sangre incluso para poder atender emergencias, que se están quedando sin sangre. Ahora, en los hospitales, ese anuncio lo hicieron la semana, hace más o menos 6 días, que justo se están acabando los abastecimientos de medicinas, de insumos, de todo lo que necesitan. Hoy ya debe empezar a morir la gente entonces. ¿Cuál es el pedido urgente ahora a la autoridad? El pedido urgente primero a nuestros compatriotas indígenas es de que realmente se identifiquen con lo que quieren hacer, porque el asunto está muy claro. Están defendiendo los derechos de la gente más vulnerable, de la gente pobre. ¿De verdad están defendiendo ese derecho o están aupando extraños intereses? ¿Usted cree que tenga respuesta? Desde la Federación Médica tenemos que exhortarles, porque estamos viviendo esta situación en todas las provincias y estamos recibiendo el informe de los colegios médicos provinciales, exhortarles a que tengan caridad humana. ¿Cree que un exhorto sea suficiente, doctor? ¿Cree realmente que un exhorto sea suficiente luego de 17 días que no han cedido en absoluto? Es una pena. Es una pena que realmente esto demuestre la antítesis de lo que están diciendo. Y claro, tenemos que pedirle a las autoridades que ejerzan el derecho que nos asiste a la mayoría para que podamos alimentarnos, para que los hijos, la familia de los compañeros indígenas que no tienen gas para cocinar, que no les llega los alimentos, ellos, sus familiares, reciban lo que es vital y necesario para preservar la salud y la vida. Alguien tiene que hacernos justicia en el país y no queremos nada más que justicia. Yo le agradezco, doctor, por habernos acompañado con este pedido urgente que hacen los sectores médicos al gobierno y también al movimiento indígena. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por su atención y a la orden siempre. Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.